La muerte, ese fenómeno universal que afecta a todos los organismos vivientes desde los más simples microbios hasta los complejos mamíferos, representa uno de los misterios fundamentales de la biología, una paradoja evolutiva donde el mismo impulso que da origen a la vida contiene las semillas de su propia destrucción. Para comprender por qué los seres vivos mueren desde una perspectiva científica, debemos adentrarnos en los mecanismos moleculares que gobiernan el envejecimiento celular, en las fuerzas evolutivas que han moldeado la duración de la vida a través de eones, y en los procesos bioquímicos que llevan al colapso progresivo de los sistemas biológicos. La muerte no es un evento singular, sino un proceso complejo que opera en múltiples escalas temporales, desde la apoptosis programada de células individuales hasta el fallo sistémico de organismos completos, y su estudio revela profundas verdades sobre la naturaleza misma de la vida y su inextricable relación con la entropía, esa tendencia universal hacia el desorden que impregna todo el cosmos. En el nivel más fundamental, la muerte de los seres vivos puede entenderse como una consecuencia inevitable de las leyes de la termodinámica aplicadas a sistemas biológicos, donde los organismos funcionan como islas temporales de orden en un universo que tiende inexorablemente hacia el caos. Los seres vivos mantienen su organización interna a través de un flujo constante de energía que les permite reparar daños, replicar sus estructuras y regular sus procesos internos, pero esta batalla contra la entropía tiene un costo acumulativo que eventualmente conduce al deterioro de los sistemas moleculares esenciales para la vida. A nivel celular, este deterioro se manifiesta en el acortamiento de los telómeros, esas estructuras protectoras en los extremos de los cromosomas que se erosionan con cada división celular, actuando como una especie de reloj biológico que limita el número de veces que una célula puede replicarse antes de entrar en senescencia. Las mutaciones genéticas acumuladas a lo largo del tiempo, los daños oxidativos causados por radicales libres y el mal plegamiento de proteínas esenciales representan otros tantos factores que contribuyen al declive progresivo de la función celular, un declive que cuando alcanza un punto crítico conduce a la muerte programada de la célula o, en casos de daño extremo, a la necrosis donde la célula literalmente se desintegra vertiendo su contenido al entorno. La evolución ha jugado un papel paradójico en el origen y persistencia de la muerte como fenómeno biológico, ya que mientras la selección natural favorece rasgos que maximizan el éxito reproductivo, no tiene razón para favorecer la supervivencia indefinida una vez que un organismo ha superado su periodo reproductivo óptimo. Esta teoría, conocida como pleiotropía antagónica, sugiere que algunos genes que confieren beneficios en las etapas tempranas de la vida pueden tener efectos deletéreos en etapas posteriores, pero como la selección natural opera principalmente sobre el éxito reproductivo temprano, estos genes negativos en la vejez persisten en las poblaciones. Otro concepto clave es el de la acumulación de mutaciones deletéreas, donde mutaciones perjudiciales que solo se expresan después del periodo reproductivo escapan al filtro de la selección natural y se acumulan en el genoma generación tras generación. Estos principios evolutivos ayudan a explicar por qué diferentes especies tienen expectativas de vida tan dramáticamente distintas, desde los efímeros mayflies que ven apenas un día hasta las tortugas de las Galápagos o los tiburones de Groenlandia que pueden superar los 2 siglos de vida, reflejando estrategias ecológicas y presiones selectivas particulares para cada nicho evolutivo. En organismos multicelulares complejos, la muerte rara vez resulta del fallo de un solo sistema, sino que típicamente emerge de la interacción de múltiples sistemas fisiológicos que se deterioran de manera coordinada. El sistema cardiovascular sufre un endurecimiento progresivo de las arterias y una pérdida de elasticidad que compromete la circulación. El sistema inmunológico experimenta un declive en su capacidad para distinguir entre lo propio y lo ajeno, llevando tanto a una mayor susceptibilidad a infecciones como a enfermedades autoinmunes. El sistema nervioso acumula daños moleculares que afectan la conducción neuronal y la plasticidad sináptica, y el sistema endocrino ve disminuida su capacidad para regular los delicados equilibrios hormonales que mantienen la homeostasis corporal. Este deterioro multisistémico crea un círculo vicioso donde el fallo en un sistema acelera el deterioro de los otros, llevando eventualmente a lo que los médicos denominan fallo orgánico múltiple, el preludio común a la muerte en organismos complejos. Las enfermedades asociadas con la edad como el cáncer, los trastornos neurodegenerativos y las enfermedades cardiovasculares no son más que manifestaciones particulares de este deterioro generalizado, donde los mecanismos de reparación celular son superados por la acumulación de daños moleculares y estructurales. A nivel molecular, uno de los procesos más estudiados en relación con el envejecimiento y la muerte es el estrés oxidativo, donde especies reactivas de oxígeno producidas como subproducto del metabolismo energético causan daños acumulativos a lípidos, proteínas y ADN. Aunque las células poseen un elaborado sistema de defensas antioxidantes que incluye enzimas como la superóxido dismutasa y la catalasa, estas defensas se vuelven menos eficientes con el tiempo, permitiendo que el daño oxidativo se acumule y contribuya al deterioro funcional característico del envejecimiento. Las mitocondrias, esos orgánulos responsables de la producción de energía celular,
son particularmente vulnerables a este proceso ya que son la principal fuente de radicales libres en la célula, y su propio ADN carece de los sofisticados mecanismos de reparación que protegen al ADN nuclear, llevando a una espiral descendente donde mitocondrias dañadas producen más radicales libres que a su vez causan más daño mitocondrial. Esta teoría mitocondrial del envejecimiento ayuda a explicar por qué especies con tasas metabólicas más altas tienden a tener vidas más cortas, ya que una mayor producción de energía implica inevitablemente una mayor producción de subproductos oxidativos dañinos. El estudio de organismos modelo en laboratorio ha revelado que la manipulación de ciertas vías metabólicas puede extender significativamente la vida útil, ofreciendo pistas cruciales sobre los mecanismos fundamentales que gobiernan el proceso de envejecimiento. La restricción calórica, por ejemplo, ha demostrado consistentemente extender la longevidad en especies tan diversas como levaduras, gusanos, moscas, ratones y primates, aparentemente al activar vías de conservación de recursos como las sirtuinas que mejoran la resistencia al estrés y la reparación celular. El descubrimiento de genes como DAV2 en Caenorhabditis elegans, un gusano nematodo, que cuando son mutados pueden duplicar o triplicar la vida del organismo, ha revelado la existencia de redes genéticas conservadas evolutivamente que regulan el ritmo del envejecimiento en respuesta a señales ambientales. Estas vías, muchas de ellas relacionadas con la detección de nutrientes y el estado energético celular, como la vía de señalización de la insulina IGF-1 y la vía TOR, sugieren que el envejecimiento no es simplemente un proceso pasivo de acumulación de daños, sino un programa regulado activamente por la maquinaria genética del organismo. Un programa que potencialmente podría ser modificado terapéuticamente. La muerte celular programada o apoptosis representa otro fascinante aspecto de la biología de la muerte, donde las células activan rutinas de autodestrucción genéticamente codificadas que son esenciales para el desarrollo normal y el mantenimiento de los tejidos en organismos multicelulares. Durante el desarrollo embrionario, por ejemplo, la apoptosis es responsable de esculpir los dedos de las manos eliminando las células entre ellos, y en el sistema inmunológico maduro ayuda a eliminar linfocitos potencialmente autorreactivos que podrían causar enfermedades autoinmunes. La capacidad de las células cancerosas para evadir la apoptosis es uno de sus sellos distintivos, lo que subraya la importancia crítica de este proceso como mecanismo de protección contra la proliferación descontrolada. La apoptosis ocurre a través de una cascada altamente regulada de eventos bioquímicos que incluyen la activación de proteasas especializadas llamadas caspasas, la fragmentación del ADN nuclear, y cambios característicos en la membrana celular que señalan a las células vecinas para que fagociten los restos celulares de manera ordenada sin desencadenar inflamación. Este contraste con la necrosis, donde las células mueren de manera traumática liberando su contenido y desencadenando respuestas inflamatorias dañinas, ilustra cómo incluso en la muerte los organismos han evolucionado mecanismos para minimizar el daño colateral a los tejidos circundantes. En el extremo opuesto del espectro de complejidad biológica, los organismos unicelulares como las bacterias también enfrentan su propia versión de la muerte, aunque en su caso el fenómeno está más estrechamente ligado a factores ambientales como la disponibilidad de nutrientes, la presencia de toxinas o la competencia con otros microorganismos. Las bacterias pueden morir por lisis cuando falla su pared celular, por agotamiento de recursos cuando las poblaciones superan la capacidad de carga del medio, o por la activación de sistemas toxina-antitoxina donde ciertas condiciones estresantes llevan a la producción de proteínas letales que interrumpen procesos celulares esenciales. Curiosamente, algunas bacterias pueden entrar en estados de latencia o formar esporas altamente resistentes cuando las condiciones se vuelven adversas, esencialmente suspendiendo su metabolismo para esperar tiempos mejores, una estrategia que borra la línea entre la vida y la muerte al desafiar nuestras definiciones convencionales de lo que significa estar vivo. El estudio de especies excepcionalmente longevas en la naturaleza ofrece pistas valiosas sobre los mecanismos que podrían potencialmente ser aprovechados para retrasar el envejecimiento humano. La almeja de Islandia, Árctica islandica, por ejemplo, puede vivir más de 500 años gracias en parte a una tasa metabólica extremadamente baja y sistemas de reparación del ADN particularmente eficientes. El erizo rojo de mar, Strongylocentrotus franciscanus, muestra pocos signos de senescencia y puede vivir más de 200 años, aparentemente debido a una capacidad excepcional para mantener la función de sus células madre a lo largo del tiempo. El ratopín rasurado, Heterocephalus glaber, un pequeño roedor subterráneo, vive hasta 30 años, 10 veces más que ratones de tamaño similar, y es virtualmente resistente al cáncer, gracias a mecanismos celulares únicos que previenen la proliferación descontrolada. Estos ejemplos naturales demuestran que los límites de la longevidad no están fijados de manera inmutable por las leyes de la física, sino que son el resultado de soluciones biológicas específicas que han evolucionado en respuesta a presiones ambientales particulares, soluciones que la biomedicina moderna busca comprender y eventualmente emular. La inevitabilidad última de la muerte, sin embargo, persiste como una característica fundamental de la vida tal como la conocemos, y puede entenderse como el precio evolutivo que pagamos por la complejidad.
En un universo gobernado por la segunda ley de la termodinámica, donde el orden local solo puede mantenerse a expensas de aumentar el desorden global, los sistemas biológicos complejos representan patrones efímeros de organización que eventualmente deben disiparse. La muerte, desde esta perspectiva, no es tanto un fracaso de los sistemas vivientes como una consecuencia necesaria de su éxito temporal en crear y mantener estructuras altamente organizadas contra el flujo entrópico universal. La reproducción, ese otro pilar fundamental de la biología, ofrece a los organismos una forma de trascender su mortalidad individual a través de la continuidad genética. Pero incluso este proceso está sujeto a las limitaciones impuestas por la acumulación gradual de errores genéticos y la erosión inexorable de la información biológica a través de las generaciones. En última instancia, la pregunta científica sobre por qué mueren los seres vivos encuentra sus respuestas en múltiples niveles de explicación que van desde las leyes fundamentales de la física hasta los detalles moleculares de la maquinaria celular, desde las fuerzas ciegas de la evolución hasta las limitaciones energéticas del metabolismo. La muerte biológica emerge de la interacción de todos estos factores como una propiedad emergente de la vida misma, inseparable de los mismos procesos que hacen posible la existencia de organismos complejos. Mientras la ciencia continúa desentrañando los misterios del envejecimiento y explorando estrategias para extender la salud y la longevidad, la muerte persiste como el horizonte final contra el cual se define toda vida, un recordatorio constante de nuestra profunda conexión con el flujo más amplio de energía y materia que da forma al universo.